Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. 1:36. Buenas noches, amigos. Estaba echando un poco a rodar los engranajes de la memoria y me he acordado que ha pasado ya muchísimo tiempo. 17 años, ni más ni menos. 17 largos años, parece mentira. Era el mes de enero de 1990, si esa misma memoria no me falla. Madrid estaba envuelta de un filo halo helado, frío, casi como el tiempo que estamos viviendo ahora mismo, y un par de jóvenes se dirigían a una pequeña instalación ubicada dentro de la zona antigua de la capital. Era la calle Belén, si no recuerdo mal. Allí íbamos el compañero Lorenzo Fernández y este que ahora os habla, vuestro amigo Iker Jiménez. Teníamos 17 años y nuestro máximo afán era conseguir una acreditación. Una acreditación que era como la joya venerada de aquella época. Era importante, si queríamos investigar en este mundo de los misterios, tener aquella credencial, aquel carnet. Íbamos en busca de la última frontera que se llamaba Sociedad Española de Parapsicología. Y recuerdo perfectamente cómo nos impresionó la dependencia que en un lateral de aquellas instalaciones parecía ser el laboratorio. Nos imaginamos pruebas, nos imaginamos dotados, sentados delante de misteriosas pantallas, nos imaginamos muchas cosas, aquellos dos estudiantes que precisamente iban a eso, a poder solicitar su pase de estudiante dentro de esa agrupación que ya publicaba, y desde hacía mucho tiempo, un interesantísimo dossier o boletín llamado Psicomunicación. La Sociedad Española de Parapsicología había nacido mucho antes, precisamente, nada es casualidad, 17 años antes. O sea, que esta historia de los dos estudiantes en mitad de Madrid es justo el ecuador, ahora mismo, de la longeva historia de la SDP. La Sociedad Española de Parapsicología enseguida, vamos a decir, separó de el folclore habitual que acompañaba los temas del misterio. Primero, porque tenían un afán científico. Segundo, porque investigaban muy en secreto. Tercero, porque las conclusiones de sus trabajos no eran habitualmente compartidas. Era como un círculo cerrado, y estar allí era evidentemente una aventura para dos jovenzuelos. Nos sacamos nuestro carné, aunque hay que reconocer que luego pues volvimos poco. No debíamos ser muy aptos para el cargo de estudiantes de la Sociedad Española de Parapsicología. Había un boletín que se llamaba Boletín de Investigación para los Fenómenos Anómalos, y sin duda una pléyade de nombres importantísimos, de personas serias, rigurosas, profesores de universidad, catedráticos, académicos de todo tipo, científicos. Y mi amigo Lorenzo y yo muchas noches nos imaginamos qué haría toda esa gente en ese piso de la calle Belén. Qué demostraciones de la auténtica parapsicología que el común de los mortales no conocía y quizá nunca iba a conocer. Queríamos ser periodistas, pero también de alguna forma queríamos estar dentro de ese mundo, de ese universo cerrado. Han pasado 17 años de esa historia y se han cumplido 34 del nacimiento de esa agrupación importantísima. Pocas veces en los medios se habla de ella, y yo creo que esta noche hay que hacer un sentido y sincero homenaje. Y tenemos a las dos figuras más importantes. Lo lógico es empezar con el presidente, un hombre de amplísima cultura, un hombre de influencia, un hombre que podemos pensar que se jugó parte de su prestigio en aquellos años, principios de los 70, en encabezar a este grupo multidisciplinar que quería descubrir el auténtico misterio parapsicológico. Imagino que muchos recuerdos, muchas nostalgias, muchas vivencias, muchos casos. Esta noche abrimos ese dossier oculto del que pocas veces se habla. Lo primero, en esta noche, para que muchos amigos jóvenes conozcan esta historia de la gran agrupación, vamos a decirlo así, científica, que investigó e investiga el misterio en España, don Ramos Perera. Ramos Perera, buenas noches, amigo. Buenas noches, amigo Iker. ¿Cuándo nace en ti o cuándo nace en las personas que empiezan a barajar esa idea y formar lo que hoy se conoce como Sociedad Española de Parapsicología? Pues mira, yo te voy a empezar contando una anécdota que resume un poco cuál era la opinión de la gente sobre la parapsicología. Estamos hablando del año 1973.
Me habían dicho que la cosa era muy difícil porque el franquismo, no olvides que gobernaba Franco entonces, que el franquismo tenía puesto veto a ese tipo de actividades porque los asociaba con la masonería y con el espiritismo, etcétera. Y un día me acerqué a la Dirección General de Seguridad para preguntarle cómo iba el asunto del trámite este. Y una señora muy amable, que además yo creo que era una persona culta, me dijo: bueno, esto yo creo que ustedes no van a tener problemas para la aprobación de la sociedad de ustedes. Hombre, yo entiendo que lo que ustedes hacen es muy repugnante, pero alguien lo tiene que hacer. Eso de encargarse de los parásitos, pues alguien lo tiene que hacer. Y es que la mujer creía que la parapsicología se encargaba de estudiar los parásitos. Así estaba la información en aquella época. Así estaba la cosa. Y entonces cuando ya le explico lo que era esto de la parapsicología y lo que nosotros hacíamos, etcétera, dijo: bueno, esto ya es otra cosa. Y me auguró: ustedes van a tener problemas, ¿eh? Y efectivamente tuvimos grandes problemas para hasta conseguir que nos autorizasen el 17 de septiembre de 1973 en la sociedad. Entonces ya que hicimos el acta de constitución de la sociedad y aquel día que cuando me ofrecieron que yo fuese el presidente, yo puse solo dos condiciones. Una era rigor intelectual en los planteamientos y, lo más chocante, respeto absoluto a la libertad de pensamiento. Y eso yo creo que ha sido la vida, lo que ha dado vida a la sociedad, y que llevemos ya 34 años. Una de las cosas que más llamaba la atención a las personas que se acercaban a aquella pequeña sede de la calle Belén podía ser el hecho de que en España hubiese un laboratorio destinado a intentar investigar el tema parapsicológico. Eso era muy sugerente, y que tiene ese laboratorio, o que lo tuvo. ¿Cuál es la situación actual del laboratorio y cómo llegó a ser ese laboratorio y qué pruebas practicabais allí? Después de haber hecho la investigación que hicimos, que yo creo que es modélica, de las niñas Marta y Silvia Landa, por ejemplo, las hermanas gemelas de Murillo de Rioleza de Logroño, aquellas hermanas que, como bien recuerdas, una de ellas se quemó una mano con una plancha, y la otra, que estaba a 10 kilómetros de distancia, notó en la mano los mismos efectos y la llevaron al médico creyendo que se había quemado. Bueno, pues hicimos una investigación que yo creo que, sinceramente y modestia aparte, creo que era ejemplar. Hicimos un proyecto de investigación sobre la transferencia de información no sensorial entre parejas de gemelos univitelinos, que era el caso, con un elenco de investigadores de primerísima, varios profesores universitarios, una catedrática de psicología, doctores de diferentes ramas. Bueno, pues lo presentamos al Comité Hispano-Norteamericano para Asuntos de Investigación Científica y no nos dieron ningún dinero, porque probablemente esta gente pues valora más otras cosas, como más prácticas, como por ejemplo las bombas de racimo y cosas de esas, que pueden tener unos efectos más inmediatos, pero esto de la comunicación extrasensorial no lo consideran rentable, ¿no? Y no hay dinero para ello, ¿no? Hicimos otro proyecto también fallido en el año 77. Presentamos un proyecto muy serio de investigación sobre la problemática del curanderismo en España, que era un proyecto que intervenía Metra 6, con unos investigadores estupendos y gente muy preparada. Fuimos al propio ministro de Sanidad, a Enrique Sánchez de León, en noviembre de 1977, a ofrecerle el proyecto, que era un proyecto muy serio, como digo, para hacer un análisis en profundidad de la situación del curanderismo en España. Y el ministro pues nos contestó muy amablemente de que el Ministerio de Sanidad no tenía presupuesto para gastos de esta naturaleza y tampoco pudimos llevar a cabo este trabajo, que lo único que nosotros le pedíamos era lo que nos iba a costar
los sellos de correos, porque en las investigaciones, porque ninguno de nosotros cobrábamos. Entonces, o sea, con esta larga respuesta te estoy contando pues las miserias de la Sociedad Española de Parapsicología. Nosotros todo lo tenemos que hacer nosotros mismos y con el sudor de nuestra frente, porque nadie nos apoya económicamente para poder hacer nuestros trabajos. Y ten en cuenta que cuando una investigación se realiza de cualquier materia hacen falta aparatos muy fiables, pero cuando es una cosa de parapsicología, que estamos hablando de algo que ocurre cuando las demás ciencias no son capaces de explicarlo, pues tiene que ser más fiable todavía, porque tenemos que dar la prueba contundente de que eso que no explica la otra ciencia sí lo detecta la parapsicología. ¿Se presentaban muchos dotados o personas con supuestos poderes para que vosotros los analizaseis, Ramos? Pues sí, ha habido de todo. Hicimos al principio una propuesta que la publicamos, de un proyecto de un premio que dábamos. Al principio era $500,000 de pesetas y luego era de 1 millón, aquel que demostrase que era capaz de producir fenómenos físicos y telequinésicos, etcétera. Y en esa fase, simplemente te voy a contar dos anécdotas de dos personas que se presentaron. Uno de ellos, que era, por cierto, hijo de un catedrático de ingeniero de la Escuela de Caminos, pues este se presentó con un tabloncillo de madera de balsa al hombro, y entonces le dijo a la secretaria que le fuese extendiendo ya el cheque del $500,000, porque en un momento lo iba a demostrar que podía mover objetos. Entonces en una habitación puso ese tabloncillo y en el centro colgó un hilo que lo ató al techo, a un saliente del techo. Bueno, pues el tabloncillo empezó a girar levemente, y cuando llegaba ya al final, por la inercia, volvió otra vez a girar en sentido contrario, que eso es un fenómeno muy usual. Y entonces yo le dije a este señor, cuando ya quería cobrar el $500,000, le dije, pero vamos a ver, usted podría pararlo también. Hombre, claro, naturalmente. Usted tiene... Sí, cuando usted quiera lo paro. Bueno, entonces ya empecé a pensar que había que preparar el cheque con el $500,000. Y entonces le dije, pues cuando yo le diga. Bueno, sí, cuando usted me diga. Y en un momento determinado dije, pues ahora. Y cogió con la mano, ¡pum!, y lo paró. Y lo paró con la mano. Y quería cobrar el $500,000 de pesetas porque dijo que él ponía eso en marcha. Y hubo una señora, era un caballero, pero una señora que vino diciendo que ella era capaz de producir ruidos, o sea, raps. Y entonces nosotros vivimos en una casa antigua llena de ruidos y de crujidos, y entonces pues se sentó allí en medio de la sala. Hicimos todo silencio y todos los ruidos de la casa se los adjudicaba ella y señalaba que era como si lo hubiese hecho ella, y quería también cobrar el $500,000. Pero hemos tenido casos. Yo personalmente he tenido un caso que a mí me dejó muy impresionado. Cuéntanos, Ramos, estamos escuchándote atentamente, cuéntanos. Sí, muy impresionado. Mira, yo estaba de profesor en la Universidad Autónoma de Madrid. Estaba en la Cátedra de Humanidades, que por cierto vinieron los príncipes entonces, los actuales reyes, don Juan Carlos y doña Sofía, a mi clase. O sea que llamaron al rector, a Gratiniano Nieto, y le dijeron que tenían interés en asistir a mi clase. Bueno, pues entonces con esos alumnos de la Universidad Autónoma de Madrid, pues hicimos un viaje a los países
detrás del telón de acero, a los países que entonces pues era de la URSS y tal. Bueno, y entonces estuvimos en Polonia, y allí había una chica que yo tenía mucho interés en investigar, de la que yo había oído cosas y leído alguna cosa, que se llama porque vive todavía, Bogna Stefansky. Entonces era una muchachita joven, y esta tenía lo que llaman visión dermoóptica o paraocular. Esta chica lo que veía aparentemente con las yemas de los dedos. Es decir, yo le puse un cristal, y debajo del cristal yo había recortado unas figuras caprichosas con una tijera y una cartulina de colores. Y con los ojos vendados, como yo sé vendar los ojos para que no pueda ver, porque conozco los trucos de los ilusionistas, y además poniéndole entre sus ojos y sus manos un cartón. Es decir, que aunque tuviese los ojos abiertos, no podría ver sus manos. Entonces ella pasaba por el cristal las yemas de los dedos y reconocía las formas, iba siguiéndolo, las formas que yo le había trazado y los colores, y nunca se equivocó, ni en ninguna forma ni en ningún color. Nunca falló en ningún momento. Así fue para mí una experiencia memorable, fue fantástico. Luego yo estuve en Rusia y estuvimos viendo en la Academia de Ciencias las investigaciones que estaban realizando en temas de hipnosis, que era muy importante, porque estaba uno que luego se hizo muy famoso porque era el que hipnotizaba, decía que hipnotizaba a uno de los jugadores de ajedrez importantes rusos. Él me estuvo explicando cómo estaban funcionando todo el tema de la telepatía en Rusia, etcétera. Bueno, fue muy importante. Bueno, pues a pesar de todo, evidentemente, lo que más me impresionó de aquel viaje fue Bogna Stefansky. Ramos, ¿cuánta gente llegó a integrar la Sociedad Española para la Psicología, quizá en su época de máximo esplendor? Sí, nosotros hemos llegado a tener 500 socios. ¿500 socios? Sí, hemos llegado a tener 500 socios, pero nosotros no aspirábamos a eso, es decir, es una cosa que nos desbordó. Nosotros, claro, empezamos a ver pues que venía gente que creía que iba a haber espíritus, apariciones, tal, y que todo el día te preguntaban, ¿no? Pero oiga, ¿pero qué pasa con los espíritus? Y tal, y nos pasábamos la vida dando explicaciones de cuál era la actividad nuestra. Otros creían otras fantasías, y no estaban engañados, no sabían a dónde iban. Entonces nosotros al final nos hemos quedado con un centenar de socios que estamos muy cohesionados, que sabemos lo que queremos, que tenemos unas ideas bastante claras en cuanto a lo que decía al principio, de diálogo, de aceptación de la discrepancia sin ningún problema, tal, y todo eso hemos logrado que haya una armonía en la sociedad que es fantástica, Nosotros en todo caso, aunque tengamos solo 100 socios, con nuestras cuotas, nosotros pagamos nuestras investigaciones, seguimos haciendo cosas. ¿Se sigue investigando, Ramos? ¿Se sigue investigando? Sí, seguimos investigando. Lo que pasa es que, verás, ahora nuestra situación es diferente a la que era en un principio. Ahora la televisión, la radio, te estropea una investigación. Es decir, una investigación que empiezas a hacer y que al día siguiente está en salsa rosa o está no sé dónde, por decir un ejemplo, pues
ya se ha estropeado la investigación, evidentemente eso ya se ha adulterado y ya no merece la pena volver, ¿entiendes? Es decir, el problema que hay en este momento es que los medios informativos son tan potentes que es muy difícil. O sea, hay que hacerlo con mucha discreción. O sea, nosotros hemos hecho investigaciones que no se ha enterado nadie, gracias a Dios, porque esto, si no, perdemos la investigación. Lo que está claro, Ramos, es que entonces, a pesar de que estemos entre comillas, y por supuesto siempre amablemente, diversos lados de este misterio, desde la investigación y divulgación, yo sí tengo que decirte que después de 34 años deseamos larguísima vida a la Sociedad Española de Parapsicología y darte un fortísimo abrazo y esperar que muy pronto puedas contarnos muchas más cosas. Muchas gracias. No estáis en la otra parte, estáis a nuestro lado. Eso siempre lo he sentido así. Un fuerte abrazo. Ramos Perera, ni más ni menos, presidente de la SDP. Qué cantidad de historias y además la oportunidad en la hora que viene a continuación después de las noticias. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. De asaetear amablemente, por supuesto, al vicepresidente, a uno de los vicepresidentes que nos acompaña esta noche, don Enrique de Vicente. Buenas noches, compañero. Muy buenas noches. Y querido maestro Carmen, y amigo. Iker. Maestro tú y Carmen, que sois dos maestros de la comunicación. Anda que no tenéis historias que contar. Bueno, pero es que Enrique es un torbellino y yo creo que vamos a hacer un experimento, y es que además de contar historias sabrosísimas en el fondo, la historia de la parapsicología seria en España, podéis preguntar cosas. 7640, palabra clave de milenio. No todos los días se pueden preguntar cosas a Enrique de Vicente. Yo esta noche aprovecharía, porque Enrique de Vicente es como un libro abierto, tiene muchísimas historias, algunas que nos ha comentado muchas veces muy graciosas y otras súper interesantes, porque en todos los casos que se daban, ahí estaba Enrique. Siempre. 7640, palabra clave, milenio, espacio y vuestros mensajes. Ya sabéis lo que nos queráis comentar, y en este caso, noche especial, lo que queráis preguntar a Enrique de Vicente. La Sociedad Española de Parapsicología, sus dudas, sus éxitos, sus fracasos, sus casos, los dotados, los poltergeists, un sinfín de historias se concentran esta noche en Milenio 3. Ahora van a venir las noticias y escucharlas muy atentamente. En el equipo, como siempre, Juanma Frasquet con la música, don Alberto Granados, nuestro compañero Teo Rodríguez y todos los amigos que estáis ahí, que también sois parte, por supuesto, de la nave del misterio. En unos minutos, ahora David Martos, después, por supuesto, Parapsicología Científica en España. Historias reales y auténticas. Estaba aquí Enrique de Vicente, que desde luego ya estábamos en plena tertulia. Yo sé que con Enrique es imposible, Carmen. ¿Tú crees que con Enrique puede haber un momento de silencio? Enrique de Vicente, por supuesto, yo creo que no hay un milenario que no sepa quién es, pero si los hay, por si acaso, por ahí flotando en algún lugar del espacio, diremos que es fundador y director de Año Cero, revista emblemática, desde luego, en este país, en torno al misterio y la información que se sale de lo habitual. Muchos libros de enorme éxito. Y muy a colación viene mencionar el de los poderes ocultos de la mente, que ha vuelto a ser reeditado y que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar esta noche, que es el Enrique de Vicente, quizá más desconocido, porque no es la faceta de divulgación la que nos interesa, sino la de pura investigación durante muchos años con la Sociedad Española de Parapsicología. Repetimos por si acaso las líneas de contacto, Carmen. 7640, palabra clave, milenio, espacio y vuestros mensajes, y también si queréis milenio 3 con número @cadenaser.com. 7640, palabra clave, milenio, y nos escribís con el móvil lo que queráis preguntar. Son las 2:08. Esta es la nave del misterio. Hemos intentado hacer un homenaje a 34 años de una Sociedad Española de Parapsicología que, se ha esforzado durante mucho tiempo en dar una imagen seria de estos temas. Surgió en el año 73. Imagino todavía con, todo el asunto coleante de Belme de la Moraleda, ni más ni menos. Enrique es vicepresidente. Hay mucha gente que nos pregunta, y lo veo ahora mismo en la pantalla, tenía dudas si la sociedad seguía viva o no. ¿Se sigue investigando, Enrique? Sinceramente no. No, la sociedad sigue viva y creo que es necesario que siga viva, pero no ocurre solamente con la Sociedad Española de Parapsicología. Lamentablemente esto ocurre con la parapsicología en general. Mira, yo que he estado en diferentes países viendo las sedes de las sociedades más emblemáticas de la parapsicología mundial, en concreto la SPR, la Sociedad
de investigación psíquica, Society for Psychical Research de Londres, que es más que centenaria, o sea, de hace 120 y tantos años se fundó, pues está inerte, está sin actividad prácticamente. Lo mismo ocurre con el Instituto de Investigaciones Metapsíquicas de París, absolutamente inerte. O sea, la llave existen la tiene, oficialmente, incluso los hay una edificios. sede como la de la sociedad con una gran biblioteca, pero la llave la tiene, por ejemplo, mi amigo Bertrand Megest, que es un tipo notable, un investigador y escritor brillante en el área de la parapsicología o de los ovnis, de un nivel intelectual altísimo, y gracias a eso yo he podido entrar allí y ver su archivo más que centenario. No hay que olvidar que de esas sociedades, estamos hablando dos sociedades que están tan inertes, es decir, tan sin actividad, como la Sociedad Española de Parapsicología, y yo, si me permites, sí que querría contarte algo de esas sociedades. Esas sociedades han sido fundadas y presididas por premios Nobel. Han pertenecido a ellas premios Nobel como los esposos Curie, los descubridores del fundamento de toda la energía atómica en este momento, o como Charles Richet, uno de los grandes de la neurofisiología. Por cierto, que el gran premio Nobel español Ramón y Cajal, al que le debe la ciencia mundial los descubrimientos fundamentales sobre el cerebro, lo que se conoce poco de él es que, como tantos otros genios, una de sus pasiones fue la parapsicología. Sin duda. Y publicó, no solo escribió, sino publicó varios libros sobre temática paranormal que fueron borrados del mapa por el franquismo, porque claro, Ramón y Cajal era, entre otras cosas, además de espiritista, masón. Bueno, entre otras muchas cosas. Es que hablar con Enrique pasa esto. Era un tipo fantástico, tú sabes. Ramón y Cajal, que era culturista. Por cierto, toda una biografía que me encantaría. Parece que también era un genio en otros terrenos de la vida. Sí, Ramón y Cajal. Yo tengo un buen amigo, Javier Coria, que nos ha prometido un monográfico sobre el otro Ramón y Cajal, y nos vamos a sorprender. Pero entonces, Enrique, lo que me quieres decir es que la parapsicología o las sociedades de parapsicología en este momento, en este minuto, a esta hora, están en coma. Sí. Están en coma, y yo te diría que la investigación parapsicológica está muy paralizada. En el último número de Año Cero damos un breve resumen del último congreso de la Parapsychological Association, a la que también pertenezco. La Asociación Parapsicológica reúne a 100 y pico investigadores de todo el mundo, muchos de ellos catedráticos o profesores en universidades, ya digo, de todo el planeta, que van desde China y Rusia hasta cualquier país de Sudamérica o varios países africanos. ¿Y qué dicen? Hay unos encuentros anuales, que uno se hace en Europa habitualmente y el año siguiente se hace en Estados Unidos, pero la investigación es mínima, sobre campos muy concretos y muy reiterativa. Hay un impasse, y hay un impasse que habría que preguntarse a qué se debe, pero es curioso. Ha sido paralelo a otra carrera que se detuvo, que progresó al mismo tiempo que la parapsicología, que era la carrera espacial. Resulta que el mismo año en que el ser humano llegaba a la Luna, 1969, solo 12 años después de que hubiéramos salido al espacio, de que el primer ser vivo, la perrita Laika, saliera al espacio, solo 12 años después, ese mismo año, la Parapsychological Association, de la que estaba hablando antes, entra en la ciencia oficial, es invitada a formar parte de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. En ese momento estaba pujante. En la Unión Soviética había, no en ese momento y en la década siguiente, en los 70, llegó a haber más de 30 laboratorios de investigación parapsicológica. 30 laboratorios. Más de 30 laboratorios, por supuesto, controlados todos ellos por el KGB y por el GRU. Es decir, por los servicios de inteligencia civil y militar, con el objetivo fundamental de lograr el control de la mente de los individuos y de las colectividades. Claro, ¿qué arma más poderosa, no? En Estados Unidos ocurría lo mismo. Sí, un arma poderosa si se hubiera logrado dominar. En Estados Unidos ocurría lo mismo. ¿Qué ocurre? En aquel entonces, que había todo ese empuje, la investigación parapsicológica era financiada, en el caso de Estados Unidos, porque la Unión Soviética era el Estado la que la financiaba,
era financiada por toda una serie de organizaciones que, o bien estaba detrás de ellos las agencias de inteligencia americanas, un montón de agencias de inteligencia financiando en secreto la investigación, o bien toda una serie de particulares, de mecenas, que han ido desde algún miembro de la familia Rockefeller hasta el propietario de los pollos fritos Kentucky, pasando por el creador de la compañía McDonnell Douglas, una de las más importantes del mundo, que era tan creyente y tan fanático de estos temas que por eso bautizó a dos de sus principales aviones, los Phantom, famosos cazas utilizados por ejércitos de todo el mundo, o los Voodoo. Estaban por otro lado, por ejemplo, el creador de la cadena de hoteles Hilton, o el creador de las fotocopias de la empresa Rancheros, entre otros muchos magnates que financiaban la parapsicología. Entonces, Enrique, ¿se acabó el dinero o se ha acabado el fenómeno? Se ha acabado el dinero porque se ha acabado el interés por la parapsicología. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros campos de investigación científica, no ofrece resultados palpables, no ofrece aplicaciones palpables, porque sobre todo no hemos logrado controlarla. Y eso pese a que en una investigación oficial, muy oficial, que se hizo por parte del NRC, que es el Consejo Nacional de Investigación, en Estados Unidos es el equivalente al CSIC español, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ese Consejo de Investigación Científica Nacional en Estados Unidos, por petición del ejército norteamericano, evaluó 4 áreas de la psicología que eran utilizadas por los militares. Una de esas 4 áreas de la psicología era la parapsicología. Bien, como consecuencia de ese estudio se decidió, por supuesto, estudio organizado y dirigido por escépticos, por enemigos radicales de la parapsicología, se decidió que la parapsicología no estaba aportando gran cosa, por lo tanto debía dejar de utilizarse y de financiarse. Y sin embargo, aunque se trató de manipular el estudio, el doctor Rosenthal, que es un grande de la psicología, el descubridor, por ejemplo, del efecto experimentador, de cómo en psicología y en parapsicología la actitud del experimentador influye sobre el experimento, este señor no dejó manipular la parte suya del informe y demostró cómo con la herramienta científica más potente que existe, que es el metaanálisis. El metaanálisis, es un análisis en profundidad de todos los estudios estadísticos. A la luz de eso, de todas las investigaciones realizadas por la psicología a lo largo de la historia, la parapsicología era la rama de la psicología utilizada por el ejército que tenía mayor volumen de evidencias científicas, mayor apoyo. O sea, por mucho que nos parezca lo contrario, la evidencia es abrumadora. ¿Pero por qué aún así no es suficiente? Por algo muy simple. El método científico, que es con lo que trabaja la ciencia, está diseñado para analizar solo el universo físico. Pero ya epistemólogos o filósofos de la ciencia como Lupasco han indicado que hay 3 universos distintos, que es el universo físico, el universo biológico y el universo psíquico. Y el método científico solo nos permite contabilizar que de lo biológico, la parte mensurable, lo puramente material, es decir, el amor, por ejemplo, o hasta la sexualidad, solo puedes analizar las variables más materiales. En la psicología y en la parapsicología lo mismo, es algo mínimo. O sea, por lo tanto, no existe en este momento una metodología aplicable al campo de lo psíquico. Informe completo de cómo están las cosas ahora mismo. Se acabó la época de esplendor, sin duda alguna, de la parapsicología científica, quizá. Me gustaría saber... Pero no de otras, ¿eh? No de Porque otras. Podemos hablar luego de China y Japón. Interesante, Enrique. Vamos a hacer un recorrido por lo que piensa la gente, los comentaristas, los importantes de verdad en Milenio 3, los que están elaborando siempre
conjeturas y tienen preguntas, casos, historias, quizá también de lo que han escuchado al presidente de la SDP, de la Sociedad Española de Parapsicología, Ramos Pereira. Mira, nos dice un amigo: hola amigos cósmicos, pienso que a veces tengo sueños premonitorios. ¿Podría dominar o potenciar estos sueños? Un abrazo. ¿Podríamos responder brevemente, Sí, Enrique? brevemente, sí, por supuesto. Una forma de potenciar todo lo referente a los sueños, incluidos los sueños premonitorios, es cualquier sueño que tengamos, acostarnos con la intención, cualquier sueño, premonitorio o no, de que en cuanto nos despertemos, lo primero que vamos a hacer es tomar un cuaderno de notas con el que vamos a dormir al lado y anotar todo aquello que recordemos el sueño, sin ningún tipo de análisis. Sí, porque al tercer sin ningún minuto ya tipo se están de olvidando crítica. cosas, ¿verdad? Se disuelve rapidísimo. En mucho menos tiempo. Es más, hasta si uno se inventa algún tipo de procedimiento para forzarse y levantarse en medio sueño, por ejemplo, en medio del sueño, como ponerse un despertador, mucho mejor. Es interesante llevar un registro. Y es una pena un registro de los sueños y de los que pensemos que puedan ser premonitorios. Cuando uno lleva registro de los sueños, uno lo repasa, se encuentra sorpresas. Yo me he encontrado con que había acontecimientos de mi futuro inmediato que unos días antes yo había soñado con ellos. Úrsula desde Pontevedra nos dice que por qué cuando se va a morir un familiar ve sombras y oye ruidos, que nos espera ver algún día por Pontevedra y que muchos besos. Es muy frecuente. Frecuentísimo, Este ¿verdad? tipo de fenómeno es muy frecuente. Es curioso, Pontevedra. Resulta que hice una conferencia invitado por el diario Faro de Vigo, que sé que estaban deseosos de que fuerais vosotros por allí, no sé si fuisteis. No pudimos. Al Club Faro de Vigo. Bueno, fantástica acogida, un local de 800 personas, con 800 personas sentadas, ni una más porque no permiten entrada de más gente, y yo hablé de fenómenos premonitorios y cómo hay gente que anticipa la muerte y la Santa Compaña, lo que se conoce allí en Galicia como la Santa Compaña, que aparentemente es, se ve a toda una serie de personajes desfilando. La procesión de muertos, ¿no? La procesión de muertos, pues no. Me contaron como 8 casos, gente que habló, alguno que hizo alguna pregunta y otra gente que luego me vino a ver, de no la Santa Compañía, sino que se les aparecía una persona que tenía un olor o algo así, y sabían que iba a morir alguien. Esto es un fenómeno muy frecuente, curiosamente, en todos los países con genética y tradición céltica. Es decir, es frecuente en Galicia, es frecuente en Irlanda y es frecuente en Escocia. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé. Ahora, ¿qué tienen en común, además de la raíz céltica y de la raíz sobre todo hispana, gallega? Se sabe ya que los irlandeses y los ingleses proceden de España, de Galicia. A lo mejor tienen en común una raíz egipcia, porque se dice que fueron reyes egipcios los que se instalaron en Galicia y luego dieron lugar, por ejemplo, a los escoceses, la reina escota, o a los irlandeses. Pero lo importante es que hay mucha gente que de una u otra manera huele la muerte. Hay gente incluso que huele la muerte. Pero es más, hay perros, habréis visto un documental recientemente sobre perros que huelen el cáncer. No, perros que huelen muerte de sus dueños con antelación, aunque no vayan a morir de cáncer. Tantas historias de perros como Perro Moro, ¿verdad? En Fernán Núñez, en Córdoba, que tiene todavía esa escultura en mitad de una calle, porque se acercaba hasta la casa donde alguien indefectiblemente luego fallecía. O, por ejemplo, oler la muerte. Me ha recordado la historia de ese famoso subalterno que olía a cera y que siempre alguien que estaba con él en esa tarde de ruedo, pues fallecía en extrañas circunstancias, y fueron varios. ¿Tú conoces la historia, Enrique? No. Es preciosa. Este subalterno, años 20, en una plaza, pues está y huele a cera. Ese olor que tú lo sabes bien, Enrique, y Carmen y todo el equipo, se describe muchas veces en muchos fenómenos aparentemente extraños. Huelo a cera, le insistía constantemente a la cuadrilla, hombre supersticioso, y al final el último toro mata al que sería su matador, ¿no? Él era simplemente un hombre de plata, vamos a llamarlo así, un banderillero. Pasado un tiempo, vuelve a oler a cera. Le intentan disuadir, y con además nombres muy importantes en la historia de la tauromaquia. Y fallece, si no recuerdo mal, Sánchez Mejías, que era en ese momento cabeza de cartel. Él ya se desespera absolutamente, quiere retirarse, como es normal, del mundo del toreo,
porque 2 veces que había olido perfectamente en el callejón ya a cera, había ocurrido la muerte en la arena. Y tiempo después, por penurias económicas, parece ser que él vuelve y se le olvida todo esto y de repente vuelve a la acera. Vuelve a la acera, es tremendo el pánico evidente que ya no solo le acompaña a él, sino al resto de amigos, porque ha pasado 2 veces. Pero no ocurre nada, Enrique, no ocurre nada. Y entonces le dicen, ¿ves? No ha pasado nada, hombre, son supersticiones, no pasa ahora más que habían sido 2 casualidades encadenadas. Bueno, esa noche muere en su pensión él. Y decían, los maestros andaluces, cronistas del toreo, esa vez la cera era para él. En fin, 1001 historias. Un taxista de Cádiz que dice que Enrique, eres un crack. También nos preguntan indudable. cuál es la explicación más plausible para un viaje astral. Vaya preguntas. Bueno, hay muchas explicaciones, pero yo puedo decir por experiencia propia y porque es un fenómeno que me ha entusiasmado y he dedicado muchísimo tiempo. ¿Tú has hecho viajes astrales, Enrique? Sí, casualmente, es decir, sin proponérmelo. Bueno, viajes astrales, vamos a ver. Aclaremos qué es esto, es un fenómeno muy complejo y tendríamos que dedicarle 1 o varios programas. Lo haremos. Porque es muy complicado. Es decir, porque se habla viaje astral. Yo creo que hay muchos tipos diferentes de experiencias extracorporales, es decir, a la experiencia de sentirse fuera del cuerpo adopta formas muy diversas que corresponden a diversos tipos de fenómenos, simplificándolas en 2. Una de ellas es sentir la conciencia fuera y el cuerpo puede seguir en activo. Ejemplo, un alto ejecutivo de una empresa importantísima me contó, como estando en su despacho, de repente él estaba escribiendo y se vio desde el techo. Es más, cuando le ocurrió eso, él se subió encima de la mesa y puso una silla encima de la mesa para ver cómo se veía el despacho desde encima del techo. Era un hombre genial, con un altísimo nivel intelectual, a ver si coincidía la perspectiva. Y comprobó que la perspectiva era idéntica. Pero hay muchos casos como incluso pilotos famosos que se han visto conduciendo su avión desde arriba. Es el caso de este famoso piloto norteamericano que cruzó el océano Atlántico por primera vez, que no me viene en este momento su nombre a la cabeza, que a su hijo le secuestraron. Bueno, mi memoria me falla totalmente. Fue además un activista político importante en contra de la intervención de Norteamérica en la guerra, porque era un poquito pro-nazi. O Antoine de Saint-Exupéry. Los dos se vieron desde fuera de su cuerpo conduciendo su avión. Ha habido gente que conduciendo un coche se ha visto desde fuera del cuerpo. Bueno, eso es distinto a otro tipo de fenómenos en los que uno parece desprenderse y sentirse como en un vehículo que viaja. La forma que adopta el vehículo son muy diversas, y yo creo que hay 2 tipos de fenómenos cuanto menos, y una mezcla de esos 2 fenómenos que se dan. Es decir, se habla viaje astral, pero hablando en términos ocultistas, que son sospechosos en principio, pero que yo estoy al tema a fondo, y los ocultistas hablan de diferentes cuerpos, del etérico, del astral, de otros. Bueno, parece ser que hay gente que se desprende, su conciencia se desprende utilizando como vehículo el cuerpo etérico. Y hay otra gente que utiliza como vehículo el llamado cuerpo astral. Pero, insisto, todo esto son especulaciones. La única realidad es que un alto porcentaje de la población alguna vez nos hemos sentido fuera del cuerpo. Claro, ¿peligroso? La primera, ¿Enrique o no? ¿Peligroso? Yo creo que sí. Me da esa impresión, pero peligroso ¿por qué? Solamente porque a uno le puede fallar el corazón, porque le puede dar tal susto. Yo tuve tal susto en el cuerpo, es más, no me enteré que estaba fuera del cuerpo. Lo único que notaba es que no podía controlar el cuerpo, no me podía mover. Claro, luego de repente tuve conciencia más bien cuando me noté otra vez volver al cuerpo, cuando entré de nuevo en el cuerpo. A mí se me produjo realizando un tipo de práctica que se llama el Nidra Yoga, el yoga del sueño. Y hablo con muchísima gente que ha tenido este tipo de experiencias. Y solamente hay algo claro para mí. Son experiencias reales. Entre la gente que las ha tenido hay gente notabilísima.
y las descripciones son indudables, como por ejemplo Ernest Hemingway describe en Adiós a las armas una experiencia que él tuvo, o como Charles Aznavour cuando tuvo un accidente de coche, o tantísima otra gente. Y tantísima gente anónima que nos está escribiendo y estoy seguro que se está viendo identificada en las palabras de Enrique. Lindenberg, el piloto del que hablaba. Lindbergh. Nos decían eso. Hola, soy Mar. El padre de mi abuela veía los entierros antes de que ocurrieran. Sabía todo sobre ellos. Besos. Soy Juanra de Valencia. En más de una ocasión mi hermana pequeña y yo hemos soñado lo mismo la misma noche, sobre todo sueños terroríficos. Mercedes de León nos dice que por la mirada de gente conocida sé que van a morir. Me ha pasado más de una vez. Me gustaría saber si le pasa a alguien más. 7640, palabra clave milenio, espacio, vuestras preguntas. Están llegando muchas dudas también sobre cómo entrar en la Sociedad Española de Parapsicología, si puede entrar todo el mundo o es eso lo contamos, si os parece, al final. Ahora me gustaría que Juanma Frasquet pusiera un documento interesante, lo ha recuperado del viejo archivo de Milenio 3, nuestro compañero Teo. Es una antiquísima, la primera recreación, y hablaba de una escena en una casa. Simplemente no pensemos en el lugar, era la capital de España, pero sin duda entramos o abrimos la puerta de una serie de fenómenos que seguro interesó muchísimo a la Sociedad Española de Parapsicología durante años, seguirá interesando. Y queremos saber con Enrique de Vicente, que fue un poco también avanzadilla en este tipo de casos, qué conclusiones, qué vivieron, qué aventuras, casos de supuestos poltergeist. ¿Lo has visto? No he visto. ¿Qué? Esa sombra, ese hombre sin cara, sin ojos, sin nada, ha cruzado corriendo por el pasillo. Ha pasado justo por delante de la puerta. Ahora mismo. Es mi padre, seguro que es mi padre. Se podría resumir de esta forma, un tanto violenta incluso, porque en un caso real, en una casa de un barrio obrero de Madrid, se ve o creen ver la sombra de lo que era una persona pues ya difunta. Poltergeist de todo tipo. Es más, tengo encima de la mesa, antes hablábamos del libro de los poderes ocultos de la mente de Enrique, estos son mucho más antiguos, Casas encantadas, de José Luis Jordán Peña, ni más ni menos. La nueva parapsicología, introducción a la parapsicología científica, con un montón de integrantes de la sociedad española. Francisco Gavilán, psicoanálisis del insólito. La editorial Noguer pues impulsó, principios de los 80, toda esta nueva faceta, ¿no?, de una parapsicología que parecía diferente. Yo recuerdo perfectamente, Enrique, uno de los primeros artículos que leí nada más llegar a Madrid, en aquella época que os comentaba de pasión, ¿no?, por lo que podía ser, por ejemplo, el laboratorio de la SDP, fue un artículo que tú hablabas de casas encantadas en Madrid, que me impresionó muchísimo. En algunos casos, varios, el famoso caso del Toboso, Avenida del Mediterráneo número 1, y es más, creo que teníamos una ficha por ahí de ese caso, que me gustaría que Carmen recordase algún dato. Venía en ese reportaje de Enrique, hace ya bastantes años, y bueno, me gustaría... Hablamos de mayo del 76, de 1976. La Avenida del Mediterráneo, que está en la capital de Madrid, está... en la capital de España. En la capital de España, digo yo, en la capital de Madrid, en Madrid. La principal protagonista es María de los Ángeles, es una chica de 16 años, era hija de un abogado que también era psicólogo, y sus padres empiezan a darse cuenta de que en la casa los objetos se mueven, siempre estando ella presente. Ya el padre lo corrobora cuando están jugando una partida de ajedrez y las fichas comienzan a moverse solas. Es entonces cuando se llama a varios especialistas, entre ellos Germán de Argumosa, y también que lleva al psicólogo Cencillo y al doctor Aguirre de Carcer para que estudien el caso de esta chica. La realizan diversas pruebas psicológicas, incluso hacen con ella experimentos para ver si los puede mover. Pueden comprobar, no ellos, pero sí lo que les dicen los padres, que las sillas se vuelcan cuando ella pasa, que las cómodas se mueven unos centímetros de donde están. Y la verdad es que el caso más fuerte llega cuando Telefónica les llama y les dice, y así lo pone en el libro, que los relés telefónicos de la central que corresponden a esa línea se han quemado.
tú que además sabes, porque tú has trabajado en Telefónica, ¿no, Enrique? Durante años. Sí. Sí, pero no en la parte técnica. Bueno, pero estos condensadores o relés hacen Sí, que... decía que sería imposible que se quemara si no una energía muy potente hecha desde la casa por la línea telefónica no se hubiera puesto, y aún así no se hubiera quemado nunca la línea telefónica, lo que son los cables, sino que hubiera saltado una alarma en esa centralita, nada más, con lo cual no se podían explicar qué podía pasar. Bueno, sería un caso tipo, ¿no? Y además se han producido otros casos similares en varias partes del mundo, en Estados Unidos, en Alemania, el caso de Rosenheim. El de Rosenheim, sí. Este, por ejemplo, sería una, vamos a decirlo así amablemente, una viñeta de lo que pasaba en los años 70. Una viñeta representativa, porque era una familia de alto nivel. ¿Qué recuerdas de este caso, por ejemplo? Sintetizando mucho, que efectivamente era una niña que parecía ser el foco de los fenómenos, y que cuando fue sometida a hipnosis, los fenómenos desaparecieron. Siempre la constante en este tipo de fenómenos, y yo he vivido muchísimos casos, es que cuando se ha hecho alguna intervención de cualquier tipo con la idea psicológica de que esos fenómenos cesen, eso en general ha tenido resultado. Pero no importa cuál. El factor psicológico es fundamental, es un fenómeno de tipo puramente psicológico, y cuando interviene un elemento inhibidor de tipo psicológico, los fenómenos cesan. Por ejemplo, un caso muy espectacular, de los más espectaculares que yo me he encontrado. Resulta que era la familia de la novia de un amigo mío, que casualmente me entero de que ocurren todo tipo de fenómenos de la forma más casual, esto una vez que estuvo en mi casa por como suele suceder, unos problemas familiares, me empieza a contar, y resulta que su familia, con la que no vive, es muy curioso. La madre y las hermanas testigos de Jehová. El padre, bueno, no voy a contar su profesión, pero sí que era drogadicto y alcohólico. Era una familia muy desestructurada, con grandes problemas psíquicos, y yo estuve allí y se producían los fenómenos más diversos, de lo que tengo pocas dudas. Entre otras cosas, había una energía muy potente emanando del sitio. Lo detecté yo, al igual que otras personas psíquicas con las que he ido a este tipo de casas, pero psíquicas me refiero a periodistas, gente sensitiva, que cuando entre varias personas sensitivas hacemos la prueba, recorremos la casa, todos coincidimos que hay un punto de la casa donde hay una energía distinta, perturbadora. Bien, emanando de ahí, en esa casa ocurrió de todo. Por ejemplo, se llegaron a volcar muebles, a mover armarios, a salir volando y volcarse materialmente sofás. El clima de tensión era tan brutal y tan opresivo que los testigos de Jehová llamaron a unos élderes, que son como los jefazos, como los obispos de Nueva York, que vinieron a ver qué hacían con eso, porque es un tema problemático. ¿Por qué? Porque ellos atribuyen este tipo de fenómenos al demonio. Entonces, ¿qué estaba haciendo el demonio en la casa de unos de sus adeptos? Así que no lograron hacer nada, pero les pidieron que abrieran en la casa un montón de Biblias por los Salmos, porque es donde más se repite la palabra Jehová, que es una palabra inventada, por cierto, porque no existe Jehová. O sea, es Yahvé, es el nombre de Dios, pero una mala traducción dice Jehová. Bueno, la cuestión es que pese a todo aquello, hubo un tiempo en que aquello se calmó, luego las Biblias empezaron a salir flotando, y la madre de la familia, unas manos que casi la ahogaban. Pues bien, yo me presenté en ese sitio. Tras haber hablado con ellos, les dije, hay una persona que si yo lo traigo, estos son fenómenos de tipo psicológico y parapsicológico, se lo expliqué y dijeron, lo tenemos claro. Claro, le dije, el demonio no es, pues si el demonio fuera, lógicamente, los obispos de su iglesia le habrían puesto freno. Claro, por supuesto. O sea, yo reforzaba esa creencia. Y me presenté por allí con un escéptico, que es el autor de ese libro, José Luis Jordán Peña. Y fue muy graciosa la historia aquella, digo, un supuesto escéptico, porque nos están contando lo que ocurre, y le dice, bueno, pero como, ¿qué tipo de fenómenos? Y de repente una puerta hace crack, y dice, como él da un salto, y dice, como eso, y dice, no he oído nada.
Bueno, Lo había la cosa es oído que cuando perfectamente, salimos de claro. allí me dice, y lo cuento porque es una realidad, me dice, bueno, es que son síntomas como de posesión diabólica, porque Eso, Jordán Peña. el servicio se les llenaba de moscardones. Entonces los moscardones, sí, de repente que aparecían Bueno, pero de esto la es nada. como Amityville, vamos. Sí, o sí, sea. pero claro, lo divertido de esto, pero yo digo divertido, yo me lo tomo como divertido porque de verdad, o sea, yo que no creo en la existencia del demonio por sí mismo, sino el demonio generado por nosotros. Creo en el demonio individual y colectivo que generamos los seres humanos. Y creo en el infierno individual y colectivo en el que podemos vivir los seres humanos, como en el cielo, en eso sí creo. Claro, bien. ¿Qué ocurre? Que hay donde se producen perturbaciones de todo tipo, aparecen fenómenos como olores a azufre o moscardones. Pero a raíz de la intervención de José Luis Jordán Peña, los fenómenos cesaron en esa casa. Oye, Enrique, una cosa muy interesante. En aquel reportaje donde se recogía este caso de la Avenida Mediterráneo, en la calle del Toboso, varios y de todo tipo además, ¿pudiste sacar, o con los estudios que haya hecho la Sociedad Española de Parapsicología, los tuyos personales, un patrón común? Por ejemplo, ciñéndonos a los poltergeists de la capital, o bueno, No, otras partes. no. ¿Hay algo que los una, que vertebre todo eso? No, yo en mi libro Los poderes ocultos de la mente hago un análisis, un retrato robot de los poltergeists bastante extensos, pero basándome en estudios realizados en todo el mundo sobre cientos de casos de poltergeist. Pero es un patrón muy amplio, pero no puede decirse hay un solo modelo. En la mayoría de los casos se detecta, es más, en la totalidad de aquellos en los que yo he estado, no puedo decir investigado porque me parece una palabra muy seria, en los que he estado indagando, cuando se ha estudiado el caso a fondo, se ha descubierto que hay un foco. Ese foco ¿Un es foco una persona? Sí, una persona. Esa persona frecuentemente suele ser un adolescente, pero no necesariamente. En ocasiones puede ser un anciano. O en otras, más frecuente, si no es un adolescente, el sexo femenino que el masculino en los que yo he estado. Y normalmente ese foco tiene problemas psicológicos. Cuando esos problemas psicológicos o se eliminan o de alguna manera se interviene sobre los mismos, como en el caso este que estaba contando antes, los fenómenos cesan, al menos por el momento, aunque en ocasiones vuelven a reaparecer. Pero no hay una constante y tampoco podemos decir científicamente es que esa persona produce los fenómenos. Yo creo en eso, pero los espiritistas, por ejemplo, dicen, yo no soy espiritista, para nada, pero los espiritistas dicen, y yo me parece tan respetable como el que no cree en nada y dice, todo esto es algo fantasioso, inventado y producto de la imaginación. Dicen que esa persona es el foco utilizado por los espíritus para a través de sus energías psíquicas producir el fenómeno. Entonces tú desechas la importancia del lugar, Enrique, solamente no, es importante la persona o las casas pueden guardar algo. Vamos a ver, cuidado. Estoy hablando de los poltergeist, que es el nombre técnico que se ha utilizado en parapsicología. De técnico tiene muy poco, porque poltergeist significa, sí, geist es espíritu, o sea, espíritu alborotador, traducido del alemán directamente, alborotador. Entonces, es el término que se utiliza para casos producidos por la mente, pero hay un montón de casos de hauntings o encantamientos. Los lugares encantados, las casas encantadas, tienen una característica distinta. Desde hace mucho tiempo se observan fenómenos, en ocasiones desde muchos siglos atrás, y tienen unas características radicalmente distintas. Son fenómenos normalmente visuales, pero también pueden ser auditivos u olfativos o sensoriales. Yo, por ejemplo, he estado en alguno de estos sitios y he sentido la presencia fantasmal atravesándome. Yo soy más bien de percepción sensorial y les ocurre a otras personas, es decir, cuando están en lugares de este tipo, una corriente fría, exactamente una corriente fría, sí, atravesándome. Eso es lo que siento. Pero hay gente que... ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Esto es muy simple. El fantasma no es sino una alucinación. Es decir, una alucinación porque no hay un estímulo físico visible, perceptible. Y como cualquier alucinación se produce a través de cualquiera de los sentidos. Pero es una alucinación que está siendo provocada por algo externo.
y que la sensación que uno tiene, sin más, yo era una corriente fría, pero hay gente que la alucinación es visual, y ahí hay algo muy interesante. Si uno ve un fantasma, lo fascinante del fantasma es que si en esta mesa, estamos sentados en este momento en una mesa con forma de herradura, si estuviéramos situados un montón de personas en torno a esta mesa con forma de herradura, o si fuera circular, y el fantasma se materializara en el centro, el fantasma típico sería percibido por las personas que estamos alrededor desde diferentes ángulos. Es como una alucinación más parecida a un holograma, como recordamos la primera película, la clásica de la Guerra de las Galaxias, cuando el robotito Arturito proyecta la imagen de la princesa que hace el llamamiento. Eso, una proyección, o que uno puede meter la mano y la atraviesa, es decir, no hay una realidad. ¿Estás oyendo eso, Ramón? Es un niño. Un niño perdido, y suena muy cerca de aquí. Justo detrás de la casa. Vamos. Tres menos cuarto, pues desde luego que don Enrique de Vicente, director de Año Cero, volverá a estar aquí entre amigos, porque la gente ve sus respuestas, escucha, siente sus respuestas, y se ha llenado el 7640 con cientos y cientos y cientos de mensajes. Casos de encantamiento, algunos preguntaban o rescataban casos que se leyeron en los años 70, que eran bastante tenebrosos, como el de Gavia la Grande, ¿no? Sí, es en julio de 1977, es una casa donde vive una mujer anciana. Esta mujer, por una depresión, intenta varias veces suicidarse, no lo consigue, hasta que un día que sus hijos abandonan la vivienda para ir a hacer compras y tal, ella consigue estar sola y se tira directamente al pozo y se suicida. Desde entonces los hijos deciden cerrar la casa y alquilarla. Se la alquilan a un pintor que decía que necesitaba tranquilidad e inspiración, y en esa casa parecía tenerla. No hizo caso en principio a los rumores que ya se daban por el pueblo, porque decían que se oían ruidos, que se oían quejidos, lamentos. Era un rumor muy extendido por toda la localidad. Y no solamente eso, había gente que decía haber visto a la propia suicida paseándose por las inmediaciones de su casa. Pues bien, el pintor no hizo caso a estos rumores, se quedó a vivir en la casa, la alquiló. La primera noche descansó tranquilamente, no le pasó nada, pero a la mañana siguiente, cuando se levanta, oye como unos quejidos abajo. Baja rápidamente, él estaba solo en la casa y allí no había nadie. Cuando por fin, ya después de muchas noches en las que se oyen arrastrar de pasos, lamentos, quejidos, cuando ya decide abandonarla por fin del todo, es cuando oye unos pasos que suben la escalera. Parecían pasos cansinos, como de una mujer o un hombre anciano. Sale inmediatamente al pasillo y allí no hay absolutamente nadie. Es entonces cuando se va de la vivienda y se la alquila a otro amigo que también era pintor. Este pintor tampoco creía en los dimes y diretes de la gente de la localidad, y también vive allí experiencias que en principio sus amigos no le creen. No le creen, él dice que sí, que se han movido muebles, que le han desaparecido objetos, que ha oído crujidos, y dicen, bueno, pues serán crujidos de muebles, de las tuberías, pero aquí no pasa absolutamente nada. Una de las noches van 4 amigos y 2 mujeres, y los 7 están en la segunda planta, están pasando allí la noche, a ver si pasaba algo, si ocurría algún fenómeno, y de repente ven cómo las puertas de un pequeño armario, que era de cristal, se empiezan a abrir y a cerrar. Oyen también quejidos, lamentos. Hasta tal punto llega la histeria cuando una de las copas se desliza por la mesa y cae y se rompe en el suelo, que deciden todos abandonar la casa para no volver jamás. Escuchando este tipo de casos que se recogen en la literatura, sobre todo en los años 70 en España, Enrique, hay una pregunta que estoy seguro que mucha gente está efectuando ahora, y es, si a alguien le pasa este tipo de cosas, si a alguien le pasa, y sé que es muy difícil resumir, pero podríamos dar, no sé, algún tipo de bálsamo para gente que está sufriendo estos fenómenos en su propio domicilio. Bueno, es complicado, quiero decir, porque son fenómenos perturbadores, y si uno tiene que, en principio yo diría, lo mejor, con esto como con cualquier problema, es quitarse de en medio. Es decir, yo desde luego no he dormido, no he querido dormir, aunque se me han presentado miles de ocasiones, en una casa encantada. ¿Por qué? Hombre,
Te voy a poner un ejemplo demasiado evidente, demasiado grosero, como no se me ocurriría dormir en un retrete, porque hay malos olores. Es decir, ¿por qué voy a perturbar mi sueño si ahí hay una impregnación de cualquier tipo energético que no es agradable, que es perturbadora? Al contrario, o sea, yo dormiría en un sitio bien perfumado, en un sitio con buena energía, si es posible en un cuarto donde duerman muchos niños, pues maravilloso. Preferiría dormir rodeado de niños pequeños que no de ancianos. O sea, es una cuestión bien simple, creo que a cualquiera le llega el mensaje real, vital que eso esconde. ¿Qué es lo que uno puede hacer con esto? Muchas cosas, entre otras, algo tan simple como lo siguiente: si uno tiene fenómenos de este tipo en su casa, estoy hablando de experiencia muy práctica, nada de teoría, sino muy práctica. Pintar la casa. ¿Por qué? Mira, muy simple. Habréis oído hablar de multitud de casos en los cuales se han producido este tipo de manifestaciones cuando había obras o reparaciones, sí. Por ejemplo, en el Banco de España, por ejemplo, en el Palacio de Linares. ¿Por qué? Porque parece que cuando se quitan las capas de pintura y se mueven las cosas, esto aparece. Porque este tipo de fenómenos funcionan de forma similar, es solo un símil, a, imaginémonos una cinta de vídeo que es grabada con emociones, con la energía procedente de las emociones de una situación concreta, traumática o de cualquier otro tipo. Bien. Pasa el tiempo y sobre esa cinta de vídeo, sobre esa película, se deposita polvo. Cuando el polvo se levanta, o cuando viene alguien que pone su dedo encima y su dedo es capaz de leer esa cinta de vídeo, estoy poniendo un símil, insisto, grosero, uno lee lo que hay ahí. Digamos, revive esa escena. En muchos casos en los cuales ha habido obras, eso se ha reactivado. Y en algún caso en el cual se ha pintado la casa, los fenómenos han desaparecido. O sea, puede parecer estúpido, pero es así de simple. O sea, no hay que buscarle los 3 pies al gato. O sea, yo no dormiría en un sitio de esos, no porque me dé miedo, sino porque me encanta dormir tranquilo. Nada más. O sea, el problema con estas cosas es un problema de tipo a veces muy material, y se puede, digamos, deshacer eso por vías más o menos materiales. Hay vías muy diversas, pero yo sería el consejo más simple. Ahora, hay gente que ha logrado deshacerse de ese tipo de fenómenos de las formas más diversas. Desde luego nunca recomendaría acudir a videntes, a brujos, etcétera, aunque hay videntes que a mí merecen el máximo de los respetos y videntes que ayudan mucho a la gente, pero no, tampoco diría a un exorcista, pero hay exorcismos que eliminan ese tipo de fenómenos. Interesante, Enrique, interesante, un método sencillo que por lo menos puede ayudar a alguna gente que lo vive con mucha angustia, eso está claro. Vamos con mensajes del 7640, ya sabéis, palabra clave milenio, espacio y lo que nos queráis contar. Fran desde La Coruña nos decía que Ayrton Senna dijo que se vio conduciendo fuera del coche en Mónaco ya hace años. Habéis hablado del olor a cera, estoy preocupado porque a veces huelo incienso, incluso con 2 compañeros en el puesto y ser el único en olerlo, nos decía Joseba. Muy buenas, la casa parroquial de mi pueblo está hecha encima del antiguo cementerio. En ella aparecen continuamente cosas rotas, se funden las bombillas, al parecer pasan muchas cosas. Otro clásico, ¿no? La construcción es otro clásico, y desde luego eso es a evitar siempre. Pero por algo muy simple, vamos a ver. Yo ya no me voy a entretener en experiencias modernas, que hay muchas. Todas las antiguas tradiciones, empezando por el caso de muchas películas americanas que vemos, los indígenas americanos dicen: los cementerios son sagrados, no hay que perturbar el descanso de los muertos, y desde luego a ninguna de estas antiguas civilizaciones, a ninguna, se le ocurre construir las casas en los cementerios. Simplemente no hay que hacerlo. ¿Por qué? Por temor a los difuntos. Yo no creo...
ese sería un tema que merecería otro programa, pero no, primero porque es un tema muy complejo. ¿Qué es lo que compone el ser humano? ¿Qué puede ocurrir después de la muerte? ¿El ser humano tiene un solo componente o tiene muchos? Yo más bien pienso, no lo pienso yo, lo creen todas las tradiciones, que tienen muchos, y a lo mejor esos componentes se disgregan y algunos que no tienen una cualidad inteligente, espiritual ni nada parecido, emergen de nuevo, se quedan ahí. Es pues como, vamos a decirlo así, como si se quedaran las ropas o como si se quedara un desecho. pero Es que el desecho ninguna lo que cultura ancestral importante de veneración al mundo del más allá construiría nunca encima de un No, cementerio. y además hay multitud de casos en España y en el resto del planeta en los cuales se han producido este tipo de fenómenos en lugares donde ha habido enterramientos. Es más, donde luego se ha excavado y se han descubierto que había huesos. Nos dicen también que cómo se puede impulsar una investigación seria en un lugar concreto. ¿Qué haría falta para hacer una investigación seria? Podríamos- Sería, bueno... Eso sería otro programa ¿no? entero que invitaremos a Enrique que nos lo cuente. Luego, que no nos olvidemos de decir si se puede todavía uno acercar a la Sociedad Española de Sí, Parapsicología. si queréis que la gente ahora lo vaya comentamos. tomando papel y lápiz, Exacto, yo les daré la daremos- dirección, siempre Muy bien. les diré que todos los miembros de la Sociedad Española de Parapsicología pagamos nuestra cuota fundamentalmente para mantener esta institución, que cuenta en su haber, entre las muchas cosas, con haber sido la única institución en España que ha llevado la parapsicología a la universidad, y de la cual podríamos contar cientos de anécdotas, entre otras. Que al final no hemos podido contar anécdotas de la SDP porque hemos empezado a preguntar cosas a Enrique, pero te emplazamos para ese programa solo sobre anécdotas de esa entrañable sociedad. Bueno, sí, de esas y de tantas otras, pero ha habido de todo. Digamos que nos han ido hasta consultar ahí miembros militares del CSIC, o sea, del Centro de Estudios sobre la Defensa, acerca de cómo podíamos investigar a un señor, un tal don Laureano, que era muy El divertido. telépata. El telépata, el famoso telépata del fútbol. Este señor al que decía, se ofrecía a equipos de fútbol, y parece que hubo algunos que le pagaron para que influyera telepáticamente sobre el equipo oponente para que triunfara el propio. Esto nos puede y sonar a miembros chiste. del CSIC preguntando a Preguntando, no, bueno, fue fascinante, pero esto puede sonar a chiste, pero yo os digo, no es ningún chiste, no solo eso, todo el don Laureano, que a mí no me merecía ningún respeto, pero el señor alguna cosa hacía, como os diré, yo he conocido a un curandero valenciano, que era el gurú o el chamán de algunos de los futbolistas más notables de este país, de los más notables, es más, de los que siguen siendo ahora, sean como futbolistas o como directivos de los equipos, de las figuras más importantes. Yo me he encontrado con este hombre, que era un hombre muy inteligente, muy divertido, con algunos de estos futbolistas, y no tengo ninguna duda, bueno, que eran gente muy en su sano juicio, pero, o sea, esto se produce en el fútbol, entre los militares. Hay que hacer, hay que hacer unos cuantos programas, pero otro sobre el tema del curanderismo. Hablaba Ramos Pereira, presidente de la SDP, que hicieron todo un informe, todo un proyecto sobre el curanderismo y que al final acabó en agua de borrajas, pero es interesantísimo. Hombre, a mí es el tema, uno de los temas que sabes que más me fascinan, Pues, y en el que creo que hay más realidad detrás, y yo no tengo ninguna duda de que el fenómeno del curanderismo esconde muchos fenómenos reales. Pues haremos una mesa sobre curanderos. En mi casa oigo Mito y pasos realidad. que se acercan y luego no hay nadie. Un día vi como el pomo de la puerta giraba, se abría y no había nadie en el pasillo. También gente que dice que se pasaría toda una vida escuchándote, Enrique. Mira, Amigos que se preguntan qué estudios necesitan para hacer parapsicología, si es una ciencia. bueno, vamos a ver. Lo resumo. Resumes y damos los datos Lo de la resumo. SDP porque- Solamente uno puede ir a estudiar parapsicología a varias universidades extranjeras. En algunas en Estados Unidos se pueden cursar completa la carrera, pero la mayoría son cursos de doctorado, es decir, cuando uno tiene una licenciatura en otra materia, puede hacer el doctorado en parapsicología, pero en concreto, en Europa, en la Universidad de Edimburgo, hay la cátedra Arthur Koestler, en la Universidad de Utrecht, en Holanda, también. En Estados Unidos hay varias universidades. ¿En Pero España siempre hay no? que irse... No, en España no. Y cuidado, hay muchas pseudo-universidades que imparten títulos que no son títulos Sí, títulos que se académicos. fotocopian en la casa de uno y se los manda. o títulos que tienen fundamento, que uno hace estudios por correspondencia, pero... Lo de la pero- sociedad, rápido, porque no me iba a dar la tiempo. dirección de la Sociedad Española de Parapsicología. Solo puedo dar una dirección de correo. Uno debe escribir a Sociedad Española de Parapsicología en la calle Belén 15,
primero derecha, Belén 15 primero derecha, y el distrito de Madrid es el 28004. Repito, Belén 15 primero derecha, 28004 Madrid. Pueden citar porque es necesario que al menos uno de los directivos de la sociedad les avale, y pueden citar en este caso mi nombre como oyentes de Milenio 3, que por supuesto yo leeré las cartas y siempre que por supuesto la persona sea seria, le avalaremos. Sí. Pues muchísimas gracias, no hay tiempo para más. Hace 17 años a esa calle Belén 15 fueron dos jovenzuelos. Qué pipiolo, ¿eh? ¿Has visto? Y bueno, ahí estábamos. Seguro que con Enrique aprendiendo muchas cosas. Hay que hacer varios programas, Enrique, director de Año Cero, autor de Los Poderes Ocultos de la Muerte. Como siempre, maestro, muchísimas gracias. Gracias por esta noche mágica. Gracias. Un fuerte a abrazo. vosotros. Un fuerte abrazo. A todo el equipo, por supuesto, como siempre, que mañana nos vemos. Juanma Frasquet, muchísimas gracias, amigo. Milenio 3. Iker Jiménez. Cadena Ser.